Es que vamos mal de tiempo, perdonad, no nos va a caber todo. Solo dos cosas. Mañana más. Dos cosas de servicio público. Primero, no hagáis lo que hizo un colega de mi clase, que cuando volvió de vacaciones, como estaba mucho tiempo en agosto y el moreno se le iba, se puso a comer zanahorias. Y estuvo comiendo zanahorias todo el rato, prácticamente durante semanas. Y dejó de estar moreno y empezó a estar naranja, que es otra cosa distinta. O sea, le subieron los betacarotenos a unos niveles tóxicos. Naranja clarito. Era como, tío, me está dando sensación de que me he comido yo setas. Mi amigo es Trump. No había Trump en ese momento. Yo cuando vi a Trump dije, joder, este tío. Mi amigo. Este tío come zanahorias. En fin, ya está. Esa es mi aportación. Por supuesto, mi fantástica suegra, que durante una época decidió que cogía en el congelador la última nieve del invierno de Navacerrada, la guardaba, entonces cuando llegaba el verano te metía en un botecito esa nieve, agüita, aceite de oliva virgen extra, y entonces tú con eso te ponías morenísimo. Te ponías socarrat, concretamente. O sea, pero recomendable, por favor. ¿No será Chumari Alfaro, tu suegra? Eso, madre mía, eso es, sí, es increíble, ¿eh? O sea, la Miguel, última nieve del invierno. Borracho te dice eso, no lo hagas. Que es distinta a la penúltima. Claro, te iba a decir, ¿cómo sabes que es la última? Porque pues si luego hay más, si tienes que quitarla y volver a meter otra. Te la juegas. Te la juegas, no te pondrás moreno. Venga, yo creo que está hablado. Lo importante está hablado, ahora ya lo que lo rodea. Venga. Sigue girando, ahora, gírate un poquito, ahora te la vas a encontrar, abraza, no, ven aquí, o sea, ven para la izquierda. Por el amor de Dios, ¿pero qué estás haciendo? A ver, hay quien puede pensar que lo peor que le puede pasar a tu pueblo es que la Diputación Provincial no le dé el dote, el presupuesto suficiente para poner una farola o asfaltar mejor la carretera. Eso está mal, pero que te toque de padrino Mario Vaquerizo en el Grand Prix. Ya. Si tu pueblo va al Grand Prix... Ven aquí, abrázame. Es muy duro eso, ¿eh? O sea, le hemos escuchado la prueba de los bolos. Les hizo perder, ¿no? ¿Cómo vas a derribar un bolo con las órdenes de Mario si Mario no sabe distinguir la izquierda de la derecha? Para la izquierda, o sea, no sabe. La otra, ¿cómo era? Claro. En fin, bienvenidos a Todo Mal Splash, edición verano. El verano, ¿eh? El verano, madre mía. Esa época del año donde muchísima gente se enfrenta a otro doloroso movimiento de izquierda a derecha o viceversa. Me refiero al monomando de la ducha de los hoteles. Tú te quieres duchar... Por fin, ¿no? Tú te quieres duchar con agua templada en verano y no existe el modo de hacerlo. ¿No? O sea, porque en los hoteles un mínimo movimiento de giro del grifo es interpretado por la ducha como una cosa mayúscula. Tú giras el mando 2 nanocentésimas de milímetro hacia el lado del agua caliente y el agua de repente aumenta a 17 grados. Pero vosotros hacéis lo de darle toquecitos como muy leves, como tic, tic. Sí, son como leves nanosegundos de centímetro. Solo algunos cirujanos consiguen ponerla templada. Pasas de ducharte normal a ponerte al baño María. Este frío-calor no nos lleva a ninguna parte. A Ábalos le preocupa esto. Hay una auténtica y desorbitada desproporción entre lo que tú quieres y lo que haces para conseguirlo, ¿no? Sí, ¿Sabes estos coches de alquiler que apretas mínimamente el acelerador y eres piloto de Fórmula 1? Cuando dices, a esta pizza le falta un puntito más de calor y sale pizza socarrat. Sí. Como cuando quieres subirle un punto de volumen a la radio y suena metálica. Sí. ¿Sabes? Como cuando Anto te dice, ¿te puedo dar mi breve opinión sobre esto? Y dices, bueno. No estamos preparados para esta situación. Que, por un perro que mate. Que puede ser la opinión de la situación en Ceuta que se alarga sin mucha solución, o los terremotos en Granada, que también hay opiniones sobre esto. Sobre la tierra está mal, la tierra está bien, la tierra está malita, la tierra está cabreada, está nerviosa. O sobre el discurso sociológico de una piscina, por ejemplo. Eso sí. O que España esté liderando el encarecimiento de los carburantes en Europa. La gasolina está carísima. Con muchas eses. Hombre, liderando, vete a Francia. No sé. Yo he leído este titular y yo me lo creo. Joder, pues, Eso lo tienes abajo ahora. Pues bueno, sí, igual. Claro, que vas a decir que el titular no es cierto. No, o sea, digo, en porcentaje será, pero me refiero, si tú vas a Francia te vuelves, de hecho. Sí, claro, pero tienes que volver con gasolina. ¿Cómo vas a... Bueno, te dejas caer por el mapa, como es cuesta abajo. Es verdad, haces la croqueta desde Nantes y llegas a Madrid. Te voy a dar mi opinión sobre la gasolina. Bueno, la gasolina está carísima no solo porque ya no hay ayuda, sino por la situación política mundial. Hoy en Todo Mal Splash nos detendremos en el Estrecho de Hormuz, que diréis, pero el Estrecho de Hormuz es verdad. Aquí ¿Qué a habrá tierra. sido del Estrecho de Hormuz? ¿Se habrá ensanchado? Claro. ¿Le habrán puesto un estén?
¿Realmente es tan estrecho? Porque mide mucho. Yo más bien diría que es el holgado de Ormuz, pero bueno. Bueno, ¿cómo está la situación en Ormuz ahora mismo? Podría describirse tal que así. ¡Ay! No se puede pasar de miedo. No se puede pasar de miedo. ¿De miedo qué hay? Te lo dice una bulería. Esta foto la explicaremos un poco más tarde. De la ABC. No está realmente el estrecho abierto con normalidad, está estrecho y ajado. En la práctica, el tráfico marítimo está casi paralizado, pasan muy pocos buques diarios. El estrecho de Ormuz ahora mismo es como Berghain, la discoteca. Solo pasan los barcos que sean discretos, que tengan actitud como, paso por aquí sin más, ¿no? No me voy a dar mucha importancia. Y luego hay un portero en la puerta de Ormuz. Tú no, tú sí. Y pasa por ahí, ¿no? Además, que hay muchas navieras que por seguridad dicen, mira, preferiría no ir. De hecho, es que esta semana un proyectil alcanza un barco que trataba de salir de ahí y, en fin, pues que la gente no pasa por miedo. Claro. Esas noticias siempre se cuentan como si el proyectil hubiera ido. Hubiera dicho, voy a ir a este barco. Hay alguien que da un botón antes y dice, ahí, pa' aquí, pa' allá. Tú no. Le pone las coordenadas y tal. Bueno, el problema de fondo, evidentemente, es que la situación militar sigue sin resolverse. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pues como los barcos siguen atascados, y más que lo pueden estar porque Donald Trump, como vemos en las imágenes del vídeo, acaba de publicar en su propia red social un mapa en el que aparece el estrecho de Ormuz y está descrito como nuevo territorio estadounidense. Claro, la pregunta evidente es ¿cómo se ha hecho con el Donald Trump? ¿Se lo ha comprado a Irán y a Omán? O lo compran los chinos en el Alejo. No, es que no lo venden en el Alejo, el estrecho de Ormuz. O sea, no. ¿Tenéis estrechos de Ormuz? No está en un bazar el estrecho de Ormuz. O sea, como tampoco están a la venta ni Groenlandia, ni Canadá, ni el canal de Panamá. Creo que no existe todavía un Wallapop de países, rollo Wallaland. Espérate. El que puedas comprar un país de segunda mano tipo... Vendo estrecho en Oriente Medio, muy buena zona. Tamaño 39 kilómetros de ancho por 167 de largo. Suficiente para que quepan varios buques gordos de vez. No es tan estrecho, pero está ajado porque lleva ya varios años en funcionamiento. Está bajado. Ideal para petroleros y para generar su poquito de tensión internacional. Estado bastante usado, como digo, incluye paso de una cantidad brutal de petróleo mundial para entregar en persona. Acepto transferencia o Bizum, abstenerse curiosos, potencias porculeras o piratas. A ver a quién se los han comprado. Eso digo, y alguno, sigue disponible. Y todo exterior. Sigue todo exterior, con fantástico. mucha luz. Claro, Irán ha calificado de ilusión esta amenaza de anexión de Trump y ha afirmado que el estrecho no volverá a abrirse. Son los primeros en abrir y los últimos en cerrar. No lo van a abrir. Bueno, todo mal es la sección que abre este programa, pero también tiene que cerrar en algún momento y más hoy, que hay muchas cosas, ¿no? Cerramos con algunos de los titulares que nos deja la prensa este verano. Marina ha hecho una sabia recopilación de todos ellos, ¿no? Pero vamos, sabia como soy yo. Sabísima. Cataluña Press titula: alarma por la temperatura del Mediterráneo. Se calienta al doble de velocidad que el resto del planeta. Un informe internacional advierte de que el aumento térmico de nuestras costas triplica la media de los océanos, provocando estragos en el ecosistema marino y alimentando fenómenos meteorológicos extremos. Récord de temperatura en Dragonera, en Mallorca, que ha llegado a los 33 grados este mes. Mar Mediterráneo, más conocido de ahora en adelante como el Mediterramen. El País titula 7 cervezas de supermercado que merece la pena probar. El supermercado también puede ser una pequeña escuela de cerveza. 7, ni más ni menos. 7 cervezas de supermercado que merece la pena probar. Dime que el periodista no ha escrito el artículo acto seguido. O sea, menos mal que le han dado porque sean 7. También podría haber sido 35 cervezas de supermercado que merece la pena probar. La última la mejor. La última la mejor. Spoiler, no está Cruzcampo por ninguna parte. Y El Mundo titula Cindy, el entrenamiento de referencia en CrossFit con el que Tom Holland se prepara para Spider-Man, que puede hacer todo el mundo. Así puedes emularlo. Me quiero ir ya a mi casa, estoy cansada, tengo hambre, tengo sueño, estoy cansada ya de estar tantas horas aquí. Mira, el tipo de CrossFit lo dejamos para mañana. Que entrene. No es una contradicción, o sea, con el que entrena Tom Holland, que es la hostia y no sé qué es Spider-Man, y que puede hacer cualquiera. Pues entonces... O Tom Holland o tú. O Spider-Man o yo. Elige, yo no soy o persona Spider-Man. o araña. Venga, adiós. Chao. 24 llevo sin pasar por casa, dando tumbos, dando vueltas por la plaza. Domingo de romería.
hasta rebosar. Oigo un clamor de alegría, siento que este es mi lugar. Mi deporte favorito es andar de terraza en terraza. Mi deporte favorito es ir dando a todo el pueblo la brasa. No sé qué me pasa, te juro que hoy no quería salir de mi casa. Pero tengo un abono completo al club de la plaza. Y placeo, placeo, tararí, tarareo. Placeo, 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 tararí, tarareo. No sé qué me pasa, te juro que hoy no quería salir de mi casa. Pero tengo un abono completo al club de la plaza. Cruzar tu casa, dando puntos, dando vueltas por la plaza. Vamos de farra en farra, viviendo en la parra. Paco, agarra tu guitarra y que mi primo se tire unas barras. Sur la place du village, le dimanche avec mon flow, je rappe à mes amis ce qu'on peut pas dire avec... Pues eso que escucháis es Paco Pecado. Ya sabéis que a veces programa la música, bueno, entre todos lo hacemos así más o menos. Yo a veces hago poco. En este caso, Toño Pérez, que es una manera de dejaros como caer que este fin de semana, en Poca Broma, el programa en el que todos trabajamos en Mañana Más, saldrá Paco Pecado y le entrevistará Toño con una entrevista fantástica. Y aquí os doy la muestra de quién es este hombre con el Club de la Plaza. Y nada, ya está aquí otro hombre también de las 1000 respuestas en este caso, el que llega cada semana para descubrirnos algo que quizá no sabíamos, sobre todo quién lo inventó. Tito Vivas, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, tío? No te hago mucho spoiler, pero hemos hablado aquí, hemos tenido nuestra tertulia en el programa de souvenirs y cada uno trae lo suyo. Hay gente que trae dedales, gente que trae piedras de donde va y gente que trae mecheros y sal. No sé tú de qué souvenir eres. Pues, a ver, para que sea souvenir tienes que pagar por ello, ¿no? Yo creo que las piedras, si las coges del suelo, no cuentan como souvenir. Yo soy de libros, yo soy de los que va buscando librerías de viejo y anticuarios y cosas por el estilo. No te presento a mi mujer, entonces. Dale, yo ya mi parte ya la he hecho. Broma de señor mayor, ya está. No, claro, yo qué sé, se habrá ido a deshacer la maleta, yo qué sé, como sé que has vuelto hace poco y me hablaba de tu mujer. Y no. Están abriendo la maleta. Yo es que desde que tuve a la niña que le encantan los imanes de nevera, se me ha acabado la originalidad. Yo vas a cualquier sitio y le hace gracia a un imán de nevera y le traigo uno de Málaga y tan a gusto. Esa sí que es una de las cosas que yo no entiendo, ¿no? O sea, lo de traerte de tus viajes cosas que son completamente innecesarias y que no vas a volver a usar nunca jamás en la vida, ¿no? Yo creo que los imanes son el paradigma de eso, pero vamos, la taza, lo que tú decías, el dedal, la miniatura, una camiseta, bueno, todavía te la puedes poner, pero las bolas de cristal esas que las mueves y ves que nieva sobre un monumento en el que probablemente nunca ha nevado, ¿no? O sea, son cosas fascinantes. A ver, básicamente consisten en comprar cosas que no necesitabas antes del viaje y que seguramente no vas a necesitar después del viaje, y aún así las compras, ¿no? Sí. O porque llevas escrito el nombre de la ciudad o porque representa un edificio que has visto, y te compras ese cachivache que probablemente está fabricado a miles de kilómetros del lugar donde lo compraste, ¿no? Pero bueno, son lo que llamamos souvenir, y son las paradojas, ¿no? Ese objeto cuya utilidad principal consiste en recordarnos otra cosa. De hecho, la palabra souvenir, no sé si lo habéis comentado antes, procede del francés y significa directamente recuerdo, ¿no? Subvenir, como volver a venir a la mente. Sí. Y resulta curioso, además, que utilicemos ese nombre cuando, bueno, nosotros en español tenemos una palabra propia que es recuerdo directamente, ¿no? Uno dice, me he traído un recuerdo de donde he estado, ¿no? He comprado algo con la esperanza de conservar ese recuerdo, ¿no? Esa memoria
ese lugar donde está. El otro día, Tito, escuchaba una mujer que explicaba el origen de recuerdo y decía que venía etimológicamente de volver a pasar por el corazón. O sea, souvian es volver a ver, ¿no? En francés, pero en español es como volver a pasar por el corazón, que tiene una carga poética más guay que ninguno. Y creo que memory en inglés era como otra cosa, no tenía nada que ver. Bueno, son etimologías que provienen obviamente desde un aspecto como muy afectivo, ¿no? O sea, volver a pasar por el corazón es como volver a plantear directamente algo que nos ha emocionado, ¿no? Y de ahí esa similitud o esa relación que hacemos en nuestra cultura con el corazón. Pero bueno, aquí la clave y la cuestión es en qué momento se inventó esto, ¿no? Esta idea de que en los viajes había que comprar algo, había que comprar un recuerdo, ¿no? Y que ha derivado, pues eso, en que los aeropuertos tengan duty free, ¿no? Para comprar cosas cuando ya hemos pasado el control de seguridad, que los museos te obliguen a salir atravesando la tienda, ¿no? O que las calles más cercanas a cualquier monumento importante de cualquier ciudad pues estén llenos de tiendas y de puestos que reproducen ese monumento o demás, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esta idea, ¿no? Que visitar un lugar no era suficiente, que además teníamos que volver cargados de una versión física de ese pequeño lugar para recordarlo. Y aunque parezca sencillo, la respuesta no lo es. Y como siempre tenemos que retrotraernos en la historia. Claro, hay que decir que con Tito lo que estamos haciendo en realidad es una sección de historia, pero estamos casi analizando pormenorizadamente la industrialización del turismo, es decir, de cada parte de las vacaciones, cómo se han ido institucionalizando. El otro día hablábamos de los baños. Los baños, dentro de todo, es una cosa más natural, que puede ser un poco moda, y evidentemente todo es moda, pero tiene cierto punto una parte, bueno, pues divertida, ¿no? Nos gusta bañarnos, por lo menos a mucha gente, te gusta más o menos la arena, pero en este caso el souvenir sí que yo lo veo muy asociado al capitalismo. Entonces, no sé a dónde te vas a remontar tú. Yo creo que esto es de tus inventos, de tus secciones. Esta debería ser la que empezara más tarde, para mi prejuicio. No te creas, ¿eh? A ver, sí es verdad que como tal probablemente sea de las más tardías, porque es verdad que uno piensa en viajeros, a lo mejor piensas en marineros, piensas en soldados, ¿no? Y el marinero pues se trae una conchita que ha recogido de una playa, o el soldado se trae una moneda de donde ha estado, o un mercader se trae unas telas que ha visto en aquel país. Pero claro, esa idea, ¿no? De que un viajero recoja, como decíamos antes, una piedra junto al camino, no es puramente un souvenir. El concepto de souvenir implica algo más complejo. Es que, primero, ese objeto tiene que estar vinculado a ese lugar, debe ser transportable, sí, debe de recordar o venir a la memoria de quien lo tiene, pero sobre todo tienes que haber pagado por él, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? La contraprestación para que eso se pueda convertir en un souvenir. Si buscamos objetos que cumplan esas condiciones, pues obviamente sí que el origen está mucho más atrás que las agencias de viajes, que los hoteles o que las vacaciones. Los primeros grandes compradores de recuerdos en realidad son aquellos que no viajaban para descansar, sino los que viajaban para rezar. Antes del turismo, esto ya lo hemos hablado estas semanas atrás, antes del turismo existían las peregrinaciones. Y regresar, bueno, pues de una peregrinación había peregrinos que lo que querían llevarse consigo una pequeña parte de aquella experiencia espiritual. Y ahí es donde aparece, yo creo que uno de los antepasados, probablemente el antepasado más directo y más claro del souvenir turístico moderno, que es el recuerdo de peregrinación o incluso la reliquia. Oh, claro, la reliquia. Uf, que eso yo en casa de mi abuela cuando tenía una reliquia con un trocito de una tela que era de un santo, no me acuerdo qué santo era, de mi abuela, San Antonio, creo que le gustaba, y te decía que esa tela era suya y era abuela tan timao, seguro, no puede haber 200 millones o tenía un armario, un fondo de armario San Antonio increíble. No, pues tú fíjate que el concepto del timo ligado al recuerdo, bueno, no voy a adelantar. Fíjate, vale. Yo no sé qué edad tenía tu abuela cuando tenía esa reliquia de San Antonio. Obviamente no sería tan antigua como la primera que tenemos documentada, porque esto de traerse un recuerdo desde una peregrinación se remonta al siglo VI. Entre el siglo VI y el VII había peregrinos que acudían, concretamente esto se inventó en un lugar en Egipto, en un lugar que se llama el santuario de San Menas, cerca de Alejandría. Y San Menas era un soldado cristiano que fue martirizado por el Imperio Romano y su tumba está en este lugar cerca de Alejandría. Bueno, pues allí los peregrinos que llegaban hasta este santuario
lo que hacían era comprar unas pequeñas botellitas de barro cocido, una especie de ampollas, se llamaban así, ampollas de San Menas, que eran muy sencillas y que se fabricaban con moldes, que es algo muy común también en los recuerdos y en los souvenirs, ¿no? Y que aparecía pues la cara del santo, generalmente con 2 camellos arrodillados a cada lado, y dentro se guardaba o agua o aceite sagrado, ¿no? Y bueno, pues era una forma pues, de recordar esa peregrinación y no solamente recordarla, sino además demostrarla, ¿no? Esa ampolla lo que cumplía varias funciones. Primero, contenía la sustancia sagrada, protegía a ese viajero, pero sobre todo demostraba que había visitado el santuario y que conservaba el recuerdo físico de esa peregrinación. O sea que al principio era una cuestión de devoción, una especie de certificado de viaje, que eso se va a mantener en nuestros ceniceros, ¿no? De estuve en Peñíscola, como tengo que certificar que estaba allí, ¿no? Y se han encontrado pues este tipo de ampollas de San Menas en lugares tan lejanos como Inglaterra o Uzbekistán. O sea que tú imagínate lo que viajaban esos recuerdos. Y tiene ya, Tito, tiene todos los elementos, ¿no? Porque tiene también el agua bendita, que es el antecedente de la homeopatía. Claro, y de conceptos como luego los balnearios y demás. Claro. O sea que todo en realidad está muy ligado. Luego esta idea, esta moda, pues obviamente se va a ir expandiendo y cada lugar va a tener como una especie de objeto reconocible, ¿no? Desde Canterbury, que aparecía Santo Tomás Becket, ¿no? En Roma o en Santiago de Compostela, donde cada peregrino se tenía que llevar una concha de vieira, ¿no? Y no era lo mismo recogerla en la playa que comprarla, ¿no? Claro. Y eso se terminó convirtiendo pues, en símbolos de peregrinación. Además se cosían a la ropa, o a la capa, o al sombrero, para hacerlo visible, ¿no? El peregrino no solamente recordaba el viaje, es que además iba anunciando públicamente que había realizado esa peregrinación, ¿no? Claro. Y al final, bueno, pues terminaba con un sayo que era pues el equivalente a la puerta del frigorífico nuestro, ¿no? Con los imanes de... Como si lleváramos el frigorífico cada uno de nosotros. Hombre, pero en esa época sería un símbolo muy importante. O sea, el haber ido a Santiago o el haber ido a Canterbury era como decir, oye, yo conozco mundo, ¿no? Claro, no son simples adornos, es una especie de como de valor religioso profundo, ¿no? Como de estima, ¿no? Y también de protección. Pero bueno, no era simplemente una cuestión de merchandising turístico medieval, tenía un significado bastante mayor, ¿no? Y además también yo creo que sería un error ignorar pues que es verdad que luego va desarrollando pues una gran dimensión económica, donde llegan miles de peregrinos, pues aparecen alojamientos, sí, y mercados y vendedores de comida, pero también aparecen los vendedores de este tipo de productos, ¿no? Es más, empiezan a aparecer talleres dedicados expresamente a fabricar objetos cada vez más baratos y económicos que identifiquen el destino, ¿no? Y que identifiquen ese lugar. Pero claro, aún así, bueno, pues... ya te digo que antes de que apareciera esta camiseta, ¿no? De estuve en Benidorm y me acordé de ti, pues alguien llegaba a la aldea con la concha y decía, he estado en Santiago, ¿no? Pero ya digo que aún así faltaba algo importante, y es que el recuerdo de la peregrinación no es todavía un concepto de souvenir turístico moderno, porque nos está hablando de fe, de religión y de prestigio, y el souvenir tiende más hacia la cultura, un prestigio pero más elitista, y eso va a ocurrir obviamente en Europa durante los siglos XVII y XVIII con la aparición de lo que se llama el Grand Tour. Vale. O sea, claro, es que la primera parte, aunque es muy interesante y tiene que ver con el souvenir, yo lo veo más relacionado con la capitalización de la propia religión. Es decir, una vez que aparecen las religiones, pues ya enseguida se tienen que convertirse en capitalizar o convertirse en dinero. Entonces, claro, y de repente pues rosarios, reliquias, toda la economía que hay alrededor, porque si no, no habría esas iglesias y toda esa parte económica. En estos siglos ya, claro. Esto es otra cosa, claro. Es que en el fondo estás hablando bueno, pues de un componente que es obviamente perteneciente a una élite social. ¿Quién se puede permitir la peregrinación? Bueno, sí, hay digamos, o sea, no es el campesino el que abandona los campos y se va de peregrinación, sino que es el monje, el noble, el sacerdote, y al fin y al cabo eso se va a ir transformando en una especie de cuestión cultural. De hecho, durante estos siglos XVII y XVIII serán las grandes familias aristocráticas o los jóvenes de esas familias aristocráticas, sobre todo británicas, quienes van a empezar a transformar esas peregrinaciones en viajes educativos, en viajes culturales. Es lo que se va a llamar el Grand Tour, que podía durar meses, años, y que generalmente partían de Gran Bretaña y bueno, pues iban recorriendo Europa, Francia. Sobre todo la intención era
siempre con una especie de tinte religioso también, era llegar a Roma. Pero luego desde Roma se iban a Florencia, se iban a Nápoles para ver Pompeya. En teoría viajaban para estudiar pues cultura, lenguas, arte, política o historia clásica, y en la práctica lo que estaban haciendo era gastarse enormes cantidades de dinero, ¿no? Y asistir a fiestas y demás. Pero claro, el regreso planteaba un problema, y es que si estos jóvenes aristócratas habían estado de farra y de parranda por Europa, a la vuelta ellos tenían que lucir una imagen, tenían que decir, oiga, mire, yo no he estado por ahí de fiesta, yo tengo que demostrar que mi viaje ha servido para algo, y la mejor manera de hacerlo era pues volver acompañado de objetos que podrían de alguna forma demostrar o exhibir ese buen gusto y ese interés por la cultura. Y entonces ahí es donde aparecen, pasamos de la reliquia religiosa al elemento cultural, ¿no? A grabados, a pinturas, a libros, a monedas, antigüedades, ¿no? O reproducciones de antigüedades. Incluso, fíjate, estamos hablando de un periodo anterior a la aparición de la fotografía. Con lo cual, muchos lo que hacían era encargar retratos. Oiga, mire, yo me pongo aquí delante de las ruinas del Coliseo y el pintor de turno, que lo sabía, había pintores famosos como Pompeo Batoni, que se especializaban en Italia en retratar visitantes ricos cuando llegaban a Roma. Joder, el selfie. Sí, o sea, exacto, es el predecesor del selfie, y fíjate que tenemos cuadros de este tipo incluso en el Museo del Prado. En el Museo del Prado hay un retrato del vizconde de Lewisham de 1778, que es un recuerdo de su viaje de formación por Europa, que aparece junto a un mapa en Italia con libros, como con buen gusto romano. O sea, es eso, es el antecesor del selfie. Claro, otros se iban a comprar, pues yo qué sé, mosaicos. O sea, la idea era que cuando tú volvieras del Grand Tour tuvieras pues la posibilidad de colgar en tu casa el cuadro, ¿no? de tu objeto delante del Coliseo de Roma, para decir, mira, este tío qué culto y qué viajado. Estaría genial un cuadro al óleo que salieras tú al lado de la Torre Eiffel haciendo como eso de sujetarla. Claro, pero fíjate, es que la Torre Eiffel, que la has mencionado, nos está dando un salto. Yo creo que pasa claro. Ya directamente. Claro, es el salto cultural de la aristocracia al público en general, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando ya del siglo XIX, obviamente es cuando se convierte el viaje en una actividad más común, como ya hemos visto estas semanas atrás, más organizada, con la aparición de Thomas Cook, con la aparición del ferrocarril, de los barcos de vapor. Bueno, pues esto lo que hace es colectivizar un poco más y democratizar un poco el concepto del viaje, la aparición de nuevos hoteles que reciben otro tipo de clientela, como ya veíamos, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo lo que empiezan a aparecer es nuevas tecnologías que permiten, bueno, pues la litografía, por ejemplo, que te permite reproducir impresiones a color, acaba con esos retratistas, ¿no? Luego, claro, la aparición de la fotografía ya te ofrece directamente una vista exacta del monumento. Son varias cosas, pero ahí aparece, por ejemplo, el concepto de las exposiciones universales. Y eso fue decisivo para asentar el concepto ya del souvenir, ¿no? Entonces, piensa que recibían millones de visitantes que venían a ver los avances de la tecnología, ¿no? Las nuevas máquinas, los inventos, y se generaban monumentos expresamente construidos para sorprenderlos desde este punto de vista técnico. Y ahí es donde aparece la Torre Eiffel en la Exposición Universal de París de 1889, a finales del 19, que es el primer monumento que empezó a reproducirse en miniaturas de todos los tamaños para que los visitantes pudieran primero contemplar ese monumento, que era el más moderno del mundo en ese momento, claro, y luego comprar una versión pequeñita capaz de llevarse a su casa y ponerla en la repisa, ¿no? Y luego en otra exposición universal que se hizo un poquito después, que es la de Chicago, la Exposición Colombina de Chicago de 1893, aparece otro de los grandes recuerdos del viaje, que es la postal. Oh, claro. Si es verdad que la postal no la inventan ellos, es un invento europeo, viene de Alemania desde 1869, pero en 1893, en esta exposición de Chicago, se vendían tarjetas que podemos considerarlas como las primeras postales turísticas distribuidas de forma masiva y que demostraban pues que un mismo objeto permitía conservar la imagen del lugar y además individualizarla, porque tú la podías escribir, ¿no? Personalizar y mandárselo a otro, pues básicamente para decir yo estoy aquí y tú no.
¿no? O sea, aguántate, vale, yo estoy aquí y tú no. Yo le pongo un sello, se lo mando a mis familiares, a mis amigos y convierto mi experiencia privada de viaje en una pequeña exhibición pública de mi poderío, de mi cultura y de mi conocimiento, ¿no? Era la red social. Era el Instagram anterior a las redes sociales, ¿no? Total. Cuelgo mis fotos o te envío mis fotos. No se reconoce suficiente hasta qué punto el siglo XIX era plena modernidad contemporánea. Nos hemos quedado en el XX totalmente, pero el XIX tenía casi todo. Y de ahí ya llegamos al imán de nevera, ¿no? Casi. Sí, claro, después de esto pues ya vendrán las cucharillas con escudos, los platitos decorativos, las banderitas, las bolas de nieve, estas que yo creo que merecerían un capítulo aparte. Total. Y de todo, ¿no? Y los imanes de nevera, ¿no? A ver, la verdad es que todos los objetos vienen, como decía al principio, a resolver un problema, ¿no? Que es, me llevo algo que no necesito y que no voy a utilizar jamás, pero que sea pequeño, que sea barato, que sea transportable y que pueda, bueno, pues esconder en un rincón para que cuando lo vuelva a ver me recuerde aquello, ¿no? Y al final terminamos convirtiendo pues las baldas o las repisas o incluso la nevera de nuestra casa en nuestro pequeño museo privado de nuestras experiencias turísticas, sí, de masas, ¿no? Son turisticadas, pero son nuestras, ¿no? Y eso nos provoca a nosotros el recuerdo de nuestras vivencias. Ahí está, pues mira, tienes toda la razón, pero a mí me gustaría tener en mi casa un imán de nevera de Tito Vivas, que eso sería perfecto. Oye, ahí hay un nicho por explotar que no se me había Ahí no, todavía no has llegado. O sea, con lo que yo viajo, un pequeño retratito al óleo delante de cada monumento que visito y a venderlos. El Holding Vivas llegará algún día. Gracias, tío, muy amable, muchas gracias. Un abrazo, Chao, un abrazo. Adiós, tío. Vivo en un mundo feliz, en donde todos los días sale el sol. En los coles no estudian inglés y el tabaco no crea adicción. Los porteros de les discoteques trátense con mucha educación. Los ricos no van al espacio y todo el mundo es marico. Gobiernan las señoras jugando al parchís, toman decisiones borrachas de anís, hordas de travestis se organizan por la ciudad. A todos nos sobra el tiempo, les salimos a ayudar. La gente habla en asturiano, es la lengua oficial. Al que no le guste este mundo, es un animal. Aquí, cuando estés solo, te sentirás muy bien. Sé que trataremos bien. Si quieres hacerlo, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si lo quieres, lo puedes tener. Pues ahí tenéis a Rodrigo Cuevas con Maciel, ya sabéis, Un Mundo Feliz, preciosísima canción, que nos da paso a hablar de una cosa que, bueno, no es preciosa, es en realidad dura y triste, pero a la vez, bueno, pues es un momento también para recordar a una persona que fue esencialmente alegre y transmitió alegría y felicidad y sobre todo mucha magia, ya sabéis. Ha muerto a los 83 años el inimitable Juan Tamariz. Una pena que no esté el mismo para saber afrontar los dramas con alegría, poca gente capaz de transmitir mayor amor, bienestar. Juan Tamariz está metido en el imaginario colectivo español, es el gran mago por antonomasia en España y a la vez una figura muy particular y eso, totalmente inimitable. Dicen que a los 4 años ya le flipó la magia cuando su padre lo llevó al teatro Circo Price, aunque intentó seguir pues el camino formal, estudió física, se ingresó en la Escuela Oficial de Cine, hizo algún corto y tal, pero al final la magia hizo su magia, digamos. Él contaba cómo fue su primera actuación de niño, ya marcada un poco por lo que luego iba a marcar su carrera, ¿no? Que es la comedia. Entonces, en un sombrero como este que me prestó mi padre, metí una cuerda, que iba a hacer un juego con una cuerda y la baraja. Y entonces estaba en la lista para salir, me quedaban 2 para salir y yo ya me estaba preparando
cuando el anterior, una chica que tenía que recitar o cantar, se puso muy nerviosa y dijo, no salgo. Entonces el presentador, que era un adulto para mí, a lo mejor tenía 23 años, dice, ¿cómo te llamas? Digo, Juan. Dice, pues tienes que salir. ¿Qué llevas? Digo, el sombrero. Y no me dejó cogerlo, no me dio tiempo. Él lo cogió, me lo encasquetó, la cuerda cayó por aquí, una carta por aquí, me empujó y dijo, el profesor Juanez. Y la gente se rió muchísimo pensando que es que salía así. Y yo explicando, no, esto es porque el anterior no ha salido, y yo lo explicaba en serio y se reían más. Y luego me dijeron, has estado muy bien, muy gracioso. Yo, qué gracioso, ni nada. Fue un fracaso. Fracaso. Éxito fracasudo, le llaman. Éxito fracasudo fue lo que le iba a acompañar toda la vida. Su padre desde entonces le iba a presentar como su hijo titiritero, eso le iba a gustar, a diferencia de sus hermanos que eran ingenieros. En los 60 conocía a su gran mentor, que era Arturo de Ascanio, el padre de la cartomagia española, y su gran destreza fue esa, ¿no? Las cartas que no soltaba. Juan, yo perdóname, pero es que me tienes fascinada porque has llegado, te has sentado, has sacado la baraja y no has parado de marearla para arriba, para abajo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que tengo una relación sensual, erótica con... Es el papel, es el cartón, viene de la naturaleza, de los árboles. Tiene todos los símbolos que se te puedan ocurrir, van en familias, en colores. Los palos tienen su simbología. Se utiliza para el juego, para lo lúdico, para la codicia, para ganar, para la adivinación, para las mancias, Ha sido prohibida infinidad de veces la baraja en nuestro país y en todos los países. Ha habido edictos y edictos que deben quemar los naipes, que hace que las gentes... Hay cuadros de Velázquez en los que se desenvainan las espadas para luchar por motivos del juego. Está la vida entera en ella, ¿no? Y entonces yo tengo una relación que es diaria, 8 o 10 horas con la baraja. Debo tenerla en las manos y no sostenerla, sino practicar, ensayar. Porque como decía, no me acuerdo quién era el mío, creo que era Sarasate, pero no me hagáis caso, el violinista, que decía, si un día no ensayo con el violín, si no lo toco, lo noto. Si 2 días no ensayo, lo nota el público. Y si 3 días no ensayo, es peor porque lo nota el violín. El violín. Lo mismo, en este caso lo notaba la baraja. En fin, luego funda la Escuela de Magia, donde buena parte de los magos, por no decir prácticamente todos los magos que hemos visto en España, se forman. Algunos vienen a formarse aquí, otros dan ejemplo. Tamariz viajó por el mundo entero. Cuando Jandro nos contaba, ¿os acordáis de estos años que iba a Ben and Teller y tal? Ben and Teller admiraban a Juan Tamariz. Y bueno, dentro de los magos españoles, quizá, si yo digo un mago español que no sea Juan Tamariz, el que os sale es Jorge Blas, pues Jorge Blas también viene de esa escuela. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, pues algo triste, porque se ha ido el último gran maestro, y qué bonito lo que habéis contado de él y los cortes de audio. La verdad es que define muy bien quién era Juan, la persona. Sí, bueno, tú tienes las dos partes, ¿no? De heredero escolástico y heredero, o sea, y también emocional, ¿no? ¿Con cuántos años conociste a Juan Tamariz? Fíjate, yo recuerdo con 6 años ver programas como Magia Potagia, Cajón Desastre. Era el año 86, yo soy del 80. Y no sabía muy bien cómo empezar, recibí una caja de magia a los Reyes Magos, tal, pero no me entusiasmó. Y a los 12, en el año 92, curiosamente, él sacó unos fascículos en los kioscos que se coleccionaban cada semana, ¿no? Coleccionables. Todos los chavales de ahora no saben lo que es, pero antiguamente había de ajedrez, había de química y había de magia. Y entonces eran unos fascículos que hizo Juan con muchísimo cariño, porque cada semana, durante 70 semanas, o sea, más de un año, yo estuve coleccionándolo con 12 años. Y fíjate que años después me junté con Jandro, con Luis Piedrahita, con Junque, con varios amigos, y todos empezamos por esos fascículos. O sea, fue lo que nos atrapó y lo que nos enseñaba. Pues es que, claro, eran muy completos. Había teoría de la magia, había historia de magos antiguos, había juegos de cartas, juegos de monedas, juegos de escenario. Fue, de verdad, una entrega maravillosa que él además hizo en el momento más ocupado de su carrera, porque estaba grabando varias series de programas de televisión, haciendo los fascículos estos en los aviones. Pero fue una maravilla, porque gracias a esos fascículos yo empecé a coleccionar y a aprender lo que era de verdad la magia, ¿no? Luego a los 12 me encontré una escuela de magia que es la de su hija, Ana Tamariz. Yo fui, mi madre me llevó con 12 años y de pronto me encontré a Juan allí, en el mostrador. Estaba alucinado porque justo su hija acababa de dar a luz a Dani Tamariz, porque era el año 92, y estaba Juan allí sustituyendo a su hija en la escuela. Y para mi suerte, que yo me encontré, le balbuceé 2 o 3 palabras muy nervioso, y la verdad es que fue encantador. Y desde ese momento
pues creamos una buena relación. Claro. Pues decía precisamente Ana Tamariz en una entrevista, la que le hizo Carlos del Amor, que es la última, decía que la cercanía de su padre impedía a veces ver de lo majo que era, digamos, lo genial que era. Decía esto ella. Vamos a Juan Tamariz por la tele, pero también es el genio, el grandísimo genio Juan Tamariz, un filósofo, un escritor, un mago increíble. Y creo que estamos tan cerca de él que no nos damos cuenta. Es como los que vivían al lado de Leonardo da Vinci, que a lo mejor no valoraban lo que tenían, pero hay que valorarlo. Gracias. Gracias, nuestro Leonardo da Vinci. Se nota que es mi hija. Bueno, yo ahí siempre tengo la duda de que era mejor, ¿no? Porque muchas veces decimos, joder, Juan Tamariz con lo que ha sido y quizá no le hemos valorado lo suficiente. Pero por una parte, le hemos querido todos los españoles, sobre todo los ya que no somos tan jóvenes, pero yo no sé si vosotros, los que le rodeabais, sus hijas, Consuelo, los amigos de su nivel, los viejos amigos, los viejos magos, le hacían sentir querido por lo menos o también admirado de alguna manera, aunque él rechazase el halago, ¿no? No, desde luego, mira, eso, cariño desde luego no le ha faltado. Yo cuando iba con él a cenar, ya sea en Madrid, en Cádiz, en Barcelona, en cualquier ciudad, siempre nos paraban 14.000 veces, siempre acababa haciendo magia a la mesa de al lado. La última cena que estuve con un buen amigo, con More y con el doctor Eduardo Anitua, que estuvimos cenando en Madrid hace cosa de un año, y efectivamente se levantó, hizo la magia a los de al lado, y fíjate que ya estaba muy tocado, el cuerpo ya no le acompañaba, pero el tío seguía súper activo. Y hace un par de semanas que fui a visitar la residencia también estuvimos un montón de tiempo con cartas, contándome los 5 libros que estaba escribiendo y que pronto pues verán la luz, aunque sean incompletos, pero bueno, es una persona que estaba siempre activa y que recibía el cariño en cada paso que daba. O sea, yo creo que para todos es un ser entrañable, y sí es verdad lo que decías, que aparte de ser un intérprete genial, un artistazo, lo más importante es que reconozcamos también su parte de pensador, de transformador un poco de nuestro arte. Es que es un maestro, es el último gran maestro que nos quedaba en el mundo. Claro. Y ayer me escribió David Copperfield, Sorry for Your Loss, tal, no sé qué, Penn and Teller, todos, David Blaine, los magos de Japón, de China, de Sudamérica, todo el mundo, pues eso, admira su obra y bueno, lo bueno de los maestros es que va a seguir ese legado, que en sus libros, dentro de 5 años un mago coreano pues puede que lea un libro de Tamariz y vuelva a revivir lo que hace, ¿no? Claro, más de 20 libros. Oye, una última cosa. Contaba, el mundo de la magia lo contaba muy guay, evidentemente, por eso muchos llegasteis a él. Yo nunca he sabido qué parte era optimismo y qué parte realismo. Vamos a escuchar un trocito de cómo contaba él la familia de magos. Entonces estamos siempre con ellos, es mi familia, son los que yo siento de verdad que nos queremos, que nos tratamos. Hay tal cariño entre los magos que es muy normal. Yo he visto en un congreso mundial donde competían 2 magos para un premio y tal, sentados antes de la actuación, uno enfrente del otro, uno le estaba haciendo los juegos al otro que iba a presentar y el otro le ayudaba. No, desde aquí se ve mejor. Y yo decía, pero ¿no vais a competir? Y decían, bueno, pues lo que queremos es disfrutar, esto es un juego, ¿no? Claro. Eso es así, tal cual, de verdad. Mira, él contaba una anécdota que fue a, no sé, a Buenos Aires o a Chile a hacer un programa de televisión, y que el manager le dijo, no, mira, te he traído aquí por otra salida porque había muchísimos magos que te querían saludar y claro, son la competencia. Y él les dijo, no, al contrario, si es que he quedado a cenar con ellos, o sea, que vengan. O sea, eso es verdad, que fíjate, yo estuve en Barcelona hace unos años y él estaba en el teatro de enfrente y actuábamos los dos en Barcelona a la vez y nos íbamos a cenar todas las noches y venían magos de Barcelona. O sea, allá donde Juan iba era un séquito de magos y eso es muy bonito y eso lo hemos heredado y yo cada vez que voy a una ciudad siempre me reúno de todos los magos. O sea, tenemos una muy buena relación, somos compañeros de pasión y no hay esas rivalidades o competencias que hay a lo mejor en otros mundos, ¿no? Joder, pues qué alegría, porque siempre dudaba de cómo era tan majo, digo, igual él lo quiere ver así y luego hay un mundo que él no ve de envidias, pero me alegra que lo comentes así. Jorge Blas, muchísimas gracias. Te acompañamos en el sentimiento dentro de nuestra capacidad, que es algo, porque también hemos crecido con él. Hombre, pero bueno, que está bien. Y gracias por dar vida y por efectivamente
hablar de su legado, que es maravilloso. O sea, de verdad que se va un grande y siempre que se va un genio es triste, pero en este caso más aún porque... Pero bueno, su alegría va a seguir con nosotros. Esa alegría que transmitía va a continuar. Jorge, muchas gracias, muchísimas gracias. Un placer. Venga, pues seguimos recordando a Juan Tamariz, que contábamos un poco con Jorge. Hemos visto la parte de la formación, que es muy importante, también de la relación con otros magos. Hay una parte que no hemos contado quizá suficiente y es la parte teórica, quizá. Jorge llega, Juan, en 1973 llega al Congreso Mundial de Magia en París y Tamariz presenta un número de cartas y gana el primer premio mundial de cartomagia. Y ahí es el momento en que, digamos, se hace internacional, ¿no? La gente, me imagino, entiendo yo que debía flipar, porque si habéis visto otros magos, otros estilos de magia, pero sobre todo otros magos, el outfit, la presentación es totalmente diferente, ¿no? Si ves un David Copperfield o uno de estos, claro, Juan era como un señor desgarbado, divertidísimo, medio loco, que a pesar de eso era muy fino y muy elegante en los movimientos y en los juegos. Entonces, para hablar de esa parte, yo he pensado que a lo mejor nos puede ayudar Luis Piedrahita. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Tú has escrito un artículo precioso en El País que podríamos leer y ya está, pero quedaría raro, sinceramente. Cuéntanos primero un poco la parte de lo que aporta Tamariz a la historia de la magia. Bueno, Juan reinventó la forma de hacer magia con cartas en todo el mundo, en España y en todo el mundo. Primero en España, a finales del siglo XX había una magia muy bella, muy eficaz, pero distante del público. Eran magos vestidos con frac, con smoking, con chisteras. Su lenguaje era ampuloso, era distante, y Juan decidió romper todo eso. Para empezar, Juan, su obsesión era llevar la magia a una mesa, que pudiera estar la gente sentada alrededor, tocándola, viviendo, experimentando y sintiendo la magia en muy primera persona, debajo de sus propias narices. Pero a la vez él ya no iba vestido de frac ni de smoking, él iba con ropa normal, de calle, con sus vaqueros, con su jersey, con sus pelos locos. Su forma de hablar era cercana, era divertida, era una fiesta. Eso fue un poco la ruptura que trajo Juan, pero luego sus ideas, sus trucos, sus pensamientos, sus técnicas, su forma de entender la cartomagia fue una revelación mundial. Es decir, los magos de todo el mundo, cuando entraba Juan Tamariz en una sala, se quedaban como fascinados, como diciendo, ese es el maestro, ese es el gurú. Es más, fruto de eso, cada vez que hay una reunión de magos, en cualquier parte del mundo, ya puede ser en Checoslovaquia, en Canberra, Fuente Genil, en Langreo, pero también en la Patagonia, en Sri Lanka, donde sea, cuando hay una reunión de magos y un español saca una baraja de cartas, todo el mundo deja lo que está haciendo para ver qué es lo que va a hacer el español. Y eso se lo debemos a la leyenda del maestro, de Juan Tamariz, que claro, creó una generación, una escuela de discípulos, de gente que la siguió, donde está Jorge Blas, gran amigo, gran compañero, acabáis de hablar con él, y Woody Aragón, y Danida Ortiz, y Miguel Ángel Gea, y muchísimos magos que hemos aprendido cerquita de Juan. Claro. Es una suerte haberlo tenido, haber compartido con él país, idioma y pasión. Oye, Luis, déjame que te pregunte dos cosas. Tú que eres también un cerebro así de estos buenos para subir y bajar en abstracción y concreción y comicidad, él hablaba en varias entrevistas sobre una cosa, vamos a escuchar un trocito de lo que decía sobre la lógica y el asombro. Esa lógica que nos sirve para la vida cotidiana de maravilla, la estructura lógica, pero en un momento ceda el paso al lado imaginativo, lúdico, festivo, fantasioso de la persona y pueda disfrutar de ese lado. Yo he conocido a espectadores, a lo mejor, pues yo me acuerdo una vez viene un director de una entidad financiera muy importante, que suelen ser tiburones financieros muy duros, y viene y me dice, mira, Juan, resulta que he visto tu espectáculo y al final estaba yo gritando abracadabra con las manos en alto. Entonces,
ha salido el niño interior. Claro, porque esa parte del niño interior la tenemos más, pero luego lo que no sabía yo es que había toda una carga teórica suya de, por supuesto, desarmar la lógica y que se rinda la lógica. No era solamente el niño, sino decir, deja de buscar el truco porque te voy a enseñar las mangas y te voy a decir, te voy a cortar las vías de suposición y vas a rendirte, ¿no? Juan, todo lo que hacía estaba tremendamente pensado. Él era y será un intelectual, un pensador, un artista, amante de todas las artes. Esto no sé si la gente lo sabe, pero Juan era un melómano, un amante de la música clásica, de todo tipo de música y muy, muy conocedor. Igual del cine. Era un grandísimo cinéfilo y un grandísimo lector, amante de la literatura, de la poesía. Y todo eso estaba en su magia. Todo eso él lo condensaba y lo tenía en su magia. Entonces, tú estabas viendo un juego sencillísimo donde un cochecito se para en la carta elegida y hay 2 o 3 chistes colocados en el lugar perfecto, funcionando ese juego como un mecanismo de relojería, y tú no sabes por qué. Eso dentro te desarmaba, te emocionaba, te mataba de risa, te descolocaba y te hacía volver a sentir que eras un niño. Te hacía volver a sentir que eras un niño. Y claro, eso dices, ¿cómo está hecho esto? Pues eso está muy bien pensado. Ante un mecanismo aparentemente sencillo, porque era un juego de magia, de un truco con unas cartas y tal, te emociona, te llega, te toca de tal manera que solo se entiende porque está trabajado de esa manera. Todas las artes se condensan en los juegos de magia que hacía Juan. Por eso emociona, pues igual que una película, que una novela o que una sinfonía, un juego de Tamariz. Claro, luego en una entrevista contaba él que cuando llega con el director de programas de televisión española, dice, queremos venderte un programa de magia, y el director se levanta y dice, no, y se va hacia la puerta. Y él en un momento le saca 2 navajas de colores, le hace un truco súper flipante, le deja flipado, y ahí el otro dice, bueno, vale, y arranca lo que luego han sido varias décadas de magia de Tamariz y de difusión de la magia en España. Yo no sé si tú que heredas un poco también el legado de hablar de magia en otros contextos, como decía él, para profanos, no en el curso, no en especialista, si el nivel de presencia de la magia en España tiene que ver con Juan, y si el que no esté o el que desapareciera un poco del primer plano ha hecho que se pierda un poco esa fuerza de la magia. En absoluto. Juan, por supuesto, es el maestro y es un genio talentosísimo. Él venía también aupado, como decían los físicos, a hombros de gigantes. Es decir, Juan bebía de la tradición de Dai Vernon, también de Arturo de Ascanio, un mago de la Laguna, que no es conocido porque no fue mago profesional, pero eran magos teóricos, pensadores. Juan recogió todo eso y lo llevó a otra dimensión. ¿Qué sucede? Consecuencia de Juan Tamariz, de Arturo de Ascanio, de Pepe Carroll, de Gaby Pareras, una serie de magos que fueron pensadores y claro, se genera, es como cuando vas a San Sebastián y en todos los bares la tortilla está buena. ¿Por qué? Porque se ha generado una cultura de que aquí no nos podemos permitir una tortilla que esté mala. O vas a Andalucía y todo el pescadito frito está rico. ¿Por qué? Porque otra cosa no. Pero esto lo hacemos bien todos. Porque si uno lo hace mal, desaparece. Entonces, estos pensadores crearon una tendencia, una escuela, una forma de hacer magia con cartas que hace que España esté ahora mismo en la cima absoluta de la magia con cartas. Lo que te decía antes, en cualquier rincón del mundo hay una reunión de magos. Entra un español, saca una baraja de cartas y todos dejan lo que están haciendo para ver qué hace el español. Como si sacas un revólver. Efectivamente, porque esta es la tierra donde están los grifos de los que ha bebido Juan Tamariz y Ascanio y Pepe Carroll y Gaby Pareras y estos magos míticos. Entonces, y conocidos, pues esto yo no sé si la gente es consciente de la repercusión mundial de Juan Tamariz, de la influencia que tuvo en la forma de hacer magia en todo el mundo,
Sí. Total, en fin, Luis Piedrahita, muchas gracias por atendernos en este día. Gracias por el artículo en el que hablas un poco de los distintos lados y de la aportación de Juan Tamariz. Y si os parece, vamos a terminar este pequeño homenaje pequeñito con un trocito que a mí me encantó de una entrevista, de la entrevista con Carlos del Amor, en la que no habla de nada exactamente, pero ves cómo su pensamiento funciona como lianas, ¿no? Como Tarzán de liana en liana. Sí. Dentro de tener, ya tenía 80 años y no estaba en su mejor momento de brillantez, pero todavía la cabeza le funcionaba. Mirad qué maravilla. Lo que nosotros llamamos, los magos le llamamos los aros chinos porque vienen, parece ser, de magos chinos. Que había visto un mago a los 4 años, que fue el primero que vi, y me acuerdo que hacía un juego precioso que tenía una capa y sacaba peceras llenas de peces vivos y yo estaba encantado y fue por lo que pedí la caja de magia de... Pero tú me preguntas por esto, pues yo me voy por la rama. No, tú vete por donde quieras. Tú vete por donde, como la carta. Pues hasta luego, me voy. Se ha acabado el programa. No, me quedo. Y ahí se levantaba de su propia caída en el discurso. En fin, Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias. También imagino que lo habrá contado Juan, pero su legado permanece calentito en la Escuela de Magia de Ana Tamariz, donde los que quieran aprender, aficionarse a la magia y aprender como él la enseñaba, pues en la Escuela de Magia de Ana Tamariz uno puede iniciarse en la magia, aprender, consultar su biblioteca, todo lo que dejó. Sé que Ana lo guarda con muchísimo cariño y como hay que guardar las cosas. Sí, además yo creo que contaba él también en una entrevista que él tiene más de 800 libros. Me imagino que esos van para Ana directamente o abrirá más. Y esos libros, lo importantísimo es, porque ese libro lo tengo yo en casa también, pero yo no lo tengo anotado por Juan. ¿Qué cosas ha subrayado? Él anotaba mucho al margen, escribía cositas y eso está todo allí y es una forma de aprender. Venga, pues nada, tenemos que decir adiós en algún momento, pues lo decimos con el violín invisible que usaba casi siempre y aclaraba a veces, esto es porque estoy alegre. Adiós. Adiós.
paso de este ruido mental. He llamado a mis amigos, reservado nuestra mesa del bar. Y ahora estoy paseando tranquilo por Málaga al sol, soñando contigo, todo está saliendo bien. Por una vez lo sé, todo está saliendo bien. Por una vez lo sé, todo está saliendo. Tracé mil planes sin cumplir ninguno. Lo tuve todo y lo deseché. Pensé en mudarme a sitios absurdos. Iba a llamarte y no te llamé. Mil excusas para no verte. Diploma olímpico en autoboicot. Me gritas tío, no cambies siempre. Porque me dices sí, sí, luego es que no. Podría ser peor. Quizás mañana se arregle todo. Quizás se tuerce y culpe al estrés. Aquí acabé y no sé ni cómo. Lo dejo todo si me dices ven. Mil excusas para no verte. Diploma olímpico en autoboicot. Quiero tenerte a mi lado siempre. Estuvo mal, podría ser peor. 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 Oye, el Carlanga, ¿no? ¿Cómo le está cambiando la voz? ¿Cómo tener un adolescente que dices, uy, porque qué vocecica tiene? Ya sabéis que va presentando su disco este verano por distintos sitios. Mañana le toca en Almería, en el Cultural Fest. Así que si le veis, dadle recuerdos y decirle que le echamos de menos y que muy bien el disco, ¿no? Que estas novedades que va dejando, maravillosas. Bueno, decía Toño, cómo en el telediario en verano empieza a inventarse temas, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo vi una pieza sobre si el pop era un poco más alegre ahora que había terminado la pandemia. En fin, dices, igual sí que hay noticias. De hecho, la pandemia se ha quedado atrás en el mundo, pero sigue habiendo otras epidemias que dan pocas alegrías. Ayer la OMS reconocía que la epidemia del ébola en el Congo, en República Democrática del Congo, que ha matado ya a 2.300 personas, está bastante lejos de controlarse. Que controlarse, la verdad es que igual es un verbo mal utilizado, ¿no? No es que se controle, eso se hace, ¿no? Lo controla gente, lo controlan los congoleños, o en este caso cientos, miles de cooperantes. Este miércoles es justo el día del cooperante, que me temo que no es como el día de fiesta para vosotros, Miriam, ¿no? Hola, Miriam, no sé si estás ahí. Miriam Alía. Sí, estoy aquí. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues bueno, aquí empezando un proyecto nuevo que siempre es un poco difícil.
sobre todo en una epidemia de ébola en un sitio tan complicado como es la República Democrática del Congo en este momento. Claro. Bueno, Miriam, si le estáis viendo, no se ve del todo dónde está, pero está en una localidad situada en el territorio de Mambasa, que se llama Niania. Es enfermera, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en esa localidad. Está en Ituri, que es República Democrática del Congo, como ya he dicho. Miriam, cuando la OMS dice que el brote de ébola está lejos de controlarse, ¿está intentando suavizar la situación? Bueno, creo que es una definición exacta. Nosotros tenemos indicadores para saber si la epidemia está bajo control, como que el seguimiento de contacto sea correcto, como que todas las personas lleguen a un centro de tratamiento el primer día de síntomas, como que todos los contactos estén dentro de una lista de contactos y se les pueda ver todos los días durante 21 días. Y que no haya cadenas de transmisión desconocidas fuera de estas personas que son contactos. Y estamos muy lejos de estar en esa situación. Entonces, sí, creo que la definición es correcta. No está bajo control y tenemos cadenas de transmisión en sitios nuevos y en áreas de salud nuevas prácticamente cada semana. Entonces, a nivel de número de casos, a nivel de número de fallecimientos, es ya la epidemia más grande en República Democrática del Congo y la segunda en la historia, después de la de África del Oeste, pero los indicadores que nos pueden decir que vamos bien para controlar la epidemia, no estamos todavía llegando a indicadores que nos digan que hay buenas noticias. Entonces, claro, no podemos decir que la epidemia está controlada. Claro, cuando hablamos de ébola, la referencia para todos, también para vosotros, es la epidemia de 2014, ¿no? De hace 10 años, 2014-2016. Entonces hubo más de 10.000, hubo 11.000 fallecidos. En España, curiosamente, nos acordamos, en una especie de giro tragicómico de cómo solo nos fijamos en lo nuestro, del sacrificio de un perro, de Excalibur, que os acordaréis, pero detrás de eso, antes y después de esos 15 días de prime time, hubo 3 países concretamente que sufrieron miles y miles de muertos. No se suele contar, pero bueno, respecto a ese brote que es nuestro punto de referencia, ¿en qué situación está esta epidemia del Congo? Bueno, después del brote de África del Oeste, en Congo ha habido varios brotes, otros países también, pero Congo es el país donde ha habido más brotes. Esta es la epidemia número 17. Hola. De hecho, han tenido hace menos de un año otra epidemia. Pero todas las epidemias desde 2014 han sido de ébola Zaire. Es verdad que aquí la epidemia actual es de ébola Bundibugyo, ya hubo una epidemia en 2012, yo también estuve en esa epidemia en 2012 aquí en Congo de ébola Bundibugyo. Los equipos de Médicos Sin Fronteras han trabajado en todas las epidemias de ébola en Congo. Entonces la situación ahora mismo es que hay una provincia que es Ituri, profundamente afectada, que contribuye con más o menos el 80-85% de los casos al total de la epidemia, pero hay 5 provincias que están afectadas, y de esas 5 provincias están afectadas en varias zonas de salud, que es como la partición administrativa que hay, y en cada zona de salud varias áreas de salud. Por ejemplo, en Niania, que es una zona de salud, de las 11 áreas de salud hay 10 afectadas que están reportando casos confirmados. Entonces, claro, a nivel de recursos, esto supone que hay que multiplicar los centros de tratamiento, porque el tratamiento tiene que estar cerca de las personas enfermas. Hay que multiplicar todos los recursos logísticos, humanos, de tratamiento, de ambulancias, y esto complica muchísimo la puesta en marcha de todas las actividades. Y además, en Ituri y también en Nord Kivu, que es otra de las zonas afectadas, hay provincias, son zonas que están afectadas por la violencia, y esto supone mayor y también mayor dificultad para las personas. Oye, no sé muy bien cuál es la diferencia el ébola Bundibugyo y el ébola Zaire. No sé si tendremos que estar más preocupados ahora que ya sabemos un poco de cómo se reproduce o la mortalidad. ¿Nos puedes contar un poco de esta variedad? Perdón, creo que he entendido bien la pregunta, pero es que oigo muy bajito. El internet aquí no va muy bien. Sí, la diferencia, la diferencia entre ébola Bundibugyo y ébola Zaire. Sí. Bueno, en la presentación de caso, o sea, lo que es los síntomas son muy parecidos,
En las epidemias anteriores de Bundibugyo la mortalidad era un poquito menor, pero es verdad que para las epidemias de Zaire desde 2014 se han desarrollado tratamientos específicos y una vacuna. Y para Bundibugyo todavía no hay ningún tratamiento específico, un antiviral o anticuerpos monoclonales, ni una vacuna. Entonces, esto dificulta también mucho la respuesta, porque en las epidemias de Zaire, a pesar de que Zaire antiguamente era la tasa de supervivencia era mucho más baja, tenemos una vacuna que podemos dar a todos los contactos y al personal de salud y que previene la transmisión y que también incluso puede utilizarse para la gente que ya está incubando la enfermedad y reduce muchísimo la mortalidad. Pero esa herramienta que es básica para contener la transmisión, para Bundibugyo todavía no está disponible. Hay varias vacunas candidatas, pero todavía no están disponibles. Y en términos de tratamiento, pues también nos pasa lo mismo. Hay 2 tratamientos para ébola Zaire, se están probando dentro de uso compasional, que llamamos, para ébola Bundibugyo, pero todavía no hay un tratamiento específico para ébola Bundibugyo. Y esto también puede contribuir a que la mortalidad siga siendo elevada. Claro. Entonces, claro, hay que empezar todas estas investigaciones que se hicieron durante el ébola de 2014-2016, que llevan tiempo, que se pusieron en marcha en 2015-2016, hay que empezarlas, no desde cero, pero hay que empezarlas para ébola Bundibugyo. Ya están en marcha, pero todavía no tenemos los productos aquí. Bueno, hoy es el día del cooperante, este miércoles. Yo te pregunto, cuando estuvimos en Camerún, una de las cosas que veíamos de la cooperación española y de todos sitios, que una de las cosas más difíciles, aparte de, pues ahora estás en una epidemia, que debe ser, me imagino, muy duro, acabas de llegar, luego irás a otros lugares, estuviste ya ahí, pero lo más difícil dicen que es el ver que no cambian mucho las condiciones, ¿no? Que tú viniste hace 12 años y a pesar de haber estado todos trabajando, remando, toda la cooperación, no mejoran las cosas. O sea, 10 años después sigues encontrándote los mismos problemas. ¿Eso cómo lo afrontas psicológicamente, la sensación de remar y no moverte en el río? Bueno, es que yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Vale. Que cambian las cosas. Sí que cambian las cosas. En Congo existe el reservorio y va a haber epidemias de ébola porque el reservorio no se puede erradicar, pero la respuesta cada vez está más organizada, también tienen muchísima más experiencia en la respuesta a epidemias, pero sobre todo yo trabajo en acción humanitaria, Médicos Sin Fronteras no trabaja en desarrollo, que es verdad que ves que las cosas van más lentas, pero nosotros trabajamos en la necesidad aguda y sí que cambia que haya un equipo que pueda tratar pacientes y que pueda salvarles la vida. Entonces, mientras podamos seguir salvando vidas, yo creo que nos tenemos que quedar con eso, sí que cambia para las personas que tienen acceso a un tratamiento que si no hubiera, no solo Médicos Sin Fronteras, sino otras organizaciones y el trabajo del Ministerio, morirían. Entonces es un cambio absoluto que claro. Es vida o muerte. Claro, entonces igual yo no me puedo permitir nunca ser pesimista, pero sí que cambia que si tú pones en marcha las cosas sabes que al final se controlará la epidemia terminará, habrá otras, pero esta terminará y que las personas que has salvado puedan seguir con su vida, con sus familias, con sus trabajos y también recuperar también toda la estructura de cuidados que ahora mismo, por ejemplo, en Niania, el 25% de los casos del primer mes y medio eran personal de salud. Y ha habido muchos fallecimientos en el personal de salud. Si conseguimos que la gente se cure, también estamos contribuyendo a que después haya un desarrollo posible. No, totalmente. Sí, claro, no, yo me refería más bien al desarrollo de los propios países, claro, tú me imagino que tu experiencia, por dura que sea, claro, es satisfactoria, es decir, tú te vas cuando termines esta parte, o incluso en estos días, que serán muy duros, también tienes la sensación de que cada día tuyo allí tiene un sentido mucho mayor seguramente que el de cualquiera de nosotros en nuestros 1000 curros de España. Bueno, es un trabajo de equipo. Esto es el equipo del Ministerio, hay muchas organizaciones trabajando, el equipo de Médicos Sin Fronteras, que es personal
médico y personal de logística, de administración. O sea, es un trabajo que requiere muchos recursos, pero es un trabajo de equipo y bueno, que le da sentido a lo que hacemos, ¿no? También trabajar, la parte de formación que hacemos va a quedar aquí. Entonces, nosotros somos un poco de poner tiritas, es decir, venimos, arreglamos un problema puntual y en Congo llevamos trabajando más de 30 años, pero en las epidemias venimos y cuando la epidemia se acaba nos vamos, pero sí que contribuimos de cierta forma a que haya un desarrollo y que el personal de salud sepa responder a la próxima. Ahí está, pues nada, Miriam Alía Prieto, enfermera, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en Niania y persona optimista que no le queda más remedio que ser optimista. Pues bueno, pues si no te queda más remedio y puedes hacerlo, pues bien está. Optimista a la fuerza, sí. Ahí está. Gracias, Miriam, y felicidades por el curro que estáis haciendo. Venga, gracias. Yo no sé nadar y tú no nadas bien, y en alta mar ninguno hace pie, pero chapotear y flotar sí sabemos. Así que voy a construir un velero, un bajel, para perseguir pájaros de Portugal y tu estela en el mar y así no echarte de menos. Y mientras navego en tu dirección, junto a las rocas me aferro al timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea, y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda, y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea, y llévame que yo te llevaré. Puño Dragón, ya sabéis, ese grupo que al principio muchos confundíais con Nacho Vegas y que no, pero son diferentes. Para empezar, son dos que cantan, como son dos, cantan más alto, cantan más fuerte y tienen este Haré lo que pueda, que en todos los coches que se dignen hay que subir el volumen y cantarla a grito pelado. En fin, como siempre, yo le he echado un ojillo al tema que nos trae Tamara Pazos y me he acordado del famoso dicho de necesito unas vacaciones de las vacaciones. Tamara Pazos, nuestra ídola, que cada día nos enfrenta a veces a contradicciones, como en este caso, ¿son buenas las vacaciones? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy de vacaciones, de hecho. Ya, eso dices, pero yo te veo como trabajar. Claro, y la parte que veo yo de tu vida es más bien trabajando. Sí, la verdad es que mis vacaciones son bastante peculiares en este sentido, pero esto es una cosa que yo disfruto mucho. Es que, ¿cómo me voy a perder yo? Es que tengo FOMO. O sea, voy a hablaros de FOMO de vacaciones. Ahora mismo yo tendría FOMO de no hacer esta sección incluso durante mis vacaciones. Ya, esa es la trampa de la comunicación y de hablar, que es la lengua que nos ha dado Dios y hay que usarla. Bueno, venga, cuenta, a ver, vacaciones son... ¿Quién habló mucho? Hay una persona que habla mucho, que yo ya lo mencioné el año pasado. El año pasado os hablé del jet lag, que es un tema que me encanta. Los ritmos circadianos, la salud, neurociencia y demás. Sí. Y en una de las secciones mencioné a mi paisano, a Alberto Núñez Feijóo, porque en una rueda de prensa él se despidió de los periodistas diciendo que, bueno, pues para los que no pudiesen descansar, que las vacaciones estaban sobrevaloradas. Muy bien, pues les agradezco mucho su interés y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Muchas gracias a todos y nos vemos a la vuelta. Claro, ahora está súper de moda el tema, con Pedro Sánchez además. Es que para quien no lo supiese ya lo sabe, las vacaciones están sobrevaloradas y la verdad es que aquello que era una broma, que lo dije el año pasado, yo creo que llegó el momento de que le demos un poquito la razón. Mira,
No sabía que iba a llegar este día, pero Alberto, ha llegado tu día. Vamos a darte la razón. Vamos a hablar un poco de la experiencia de las vacaciones, de viajar y si de verdad es algo que nos transforme, nos convierta en mejores personas, o sea, una experiencia que merezca tanto la pena para toda la ansia que tenemos todo el año con vacaciones, vacaciones, vacaciones. Total. Pero antes de nada sí que hay que distinguir, y la ciencia ya lo ha hecho, lo que es vacaciones y viajar. Es decir, una cosa son el concepto de vacaciones, es decir, no estamos trabajando, y otra cosa muy distinta es viajar, que muchas veces ya confundimos a modo, ¿a dónde te vas de vacaciones? Sí. Como si no fuese una opción estar de vacaciones in situ. Quieto parado. Claro. No, yo de hecho cada vez que pienso en vacaciones hay como dos acepciones, la vacación de viajar, que es la que uno piensa, y la otra, me imagino a Mortadelo y Filemón en unas cajoneras de archivo llenas de agua donde ellos se metían para bañarse, y me parecía como el ejemplo de lo que era quedarse, en mi caso en Madrid, de vacaciones, que también es más triste que en el resto del mundo. Sí, eso también es una pincelada que quiero dar, porque efectivamente no es lo mismo pues que te quedes en tu casa que irte por ahí. Algunos estudios que solo compararon fines de semana, es decir, ya no vamos a pensar en vacaciones de todo un mes, sino descanso del trabajo. Y fines de semana fuera de casa, libres, en comparación a estar en casa, sí que encontraban pequeñas diferencias en cuanto a que las personas que estaban fuera pensaban menos en el trabajo y también hacían menos tareas de casa y socializaban un poco más. Pero eso no se equiparaba en bienestar. Es decir, lo que es estar bien, no había una diferencia significativa entre los que viajaban y los que no. Había esas pequeñas diferencias de, vale, pues no he pensado tanto en el trabajo o no he hecho tantas tareas domésticas. Y también hay mucha diferencia de género en cuanto a esto, porque las mujeres, incluso viajando, tienden a hacer muchas más tareas domésticas. Claro. ¿Qué pasa? Que estos estudios en esta línea de la diferencia entre vacaciones y viajar, la pista que nos dan para empezar es que lo que necesitamos no es tanto una distancia física del trabajo o de nuestra rutina, sino una distancia psicológica. Vale. Es decir, lo que necesitamos más es desconectar, salir de la rutina, pero eso se puede hacer también en tu propia ciudad. ¿Qué pasa? Que después viene la gente a modo, no, es que claro, es que yo soy una persona muy enriquecida porque es que he viajado aquí, allá, entonces eso te transforma, te educa, te abre la mente, ¿sabes? Parece que las personas que no salen de su casa pues ya son menos cultas y menos válidas. Entonces sí que hemos generado pues como esa aspiración de, joder, el que viaja es mejor, el que viaja es más culto, el que viaja es más rico. Sí, y si no te vas como que no cuenta. Estábamos antes hablando contigo de los souvenirs y es como que hay que dejar constancia de que tú has estado, es que he estado en Valdepeñas y me he traído este imán. ¿Y qué me dices del momento museos? Es claro. Que tú no vas en tu vida. En tu vida un museo, no sabes lo que es un museo, no sabes ni qué museos hay en tu ciudad, pero tú el Louvre te lo viste entero. Y además con lo que cansan los museos, que hay que estar con la cabeza descansada, no pensando dónde vamos a comer luego. Eso, es que ahí yo sí que necesitaría vacaciones de las vacaciones. O sea, eso sí que sería... totalmente cansino. Pero es que sí que es cierto que hay algunos estudios que hablan sobre un turismo transformativo, que es un turismo muy concreto. No es este viaje de, no, sí, estuve en la India y vi que no tenían nada, pero son felices. Sí. No estamos hablando de eso, pero sí que hay algunas revisiones de que sí que hablan que se pueden encontrar cambios psicológicos, sociales o conductuales en personas que tienen experiencias muy concretas. Pueden ser peregrinaciones, que muchas veces están vinculadas también a cuestiones pues, religiosas, espirituales, es que eso ya es transformativo per se. No la peregrinación que se hace aquí en el Camino de Santiago, que te vienes de fiesta con 20 de fin de curso, o sea, no hablamos de eso, pero... Sí que es un turismo, también turismo educativo, turismo de voluntariado, tampoco el voluntariado de postureo, ¿no? O sea, un voluntariado real. Claro. Pues obviamente sí que hay experiencias en las que hay como una reflexión intrínseca sobre lo vivido. Es decir, vas a estar o en un viaje educativo probablemente pues ya tuviste una educación previa a eso, es decir, un contexto por el que viajas, vas a ver ciertas cosas, las compruebas in situ y eso se consolida ese aprendizaje y hay reflexión al respecto. Pues lo mismo con voluntariado, naturaleza, peregrinaciones, hay un poco así, pero... per se ir a otro país, o sea, es que no te va a hacer automáticamente ni más culto, ni más abierto, ni menos racista muchas veces, ni menos xenófobo. Es decir, el viajar per se no ha demostrado, por lo menos en estudios, que te convierta en una persona ni más abierta, ni más culta, ni mucho menos mejor. Pero ¿qué pasa? Que viajar se ha convertido en estatus y las redes sociales lo muestran genial porque es un escaparate de lo que has hecho, de lo que te gastas. Entonces, aún encima, el mundo viajar, el mundo vacaciones de viaje, Ay, nos hemos quedado con la duda. No, sigo yo. El mundo de vacaciones. Hay algunos experimentos muy pequeños. Espera, Tamara, que se había cortado. Nos habíamos quedado el mundo de vacaciones de viaje y ahí se cortó y ya no sabemos dónde iba. Las vacaciones de viaje está generando malestar. Vale. Malestar en el que no viaja. Esto es lo interesante. Sí. Porque
Es decir, a ti que viajas a otro sitio no te hace mejor persona, y para los que se quedan en tierra te hace peor persona, porque estás enseñando todo el rato lo que haces y lo que no hacen el resto. Y esto, pues como muchas otras cosas de las redes sociales, genera malestar, genera pues envidia, FOMO. De hecho, me encantaría ver cómo midieron la envidia en ese estudio. Es decir, pues tienes ahí una persona, ¿cuánta envidia te está dando esta persona? ¿Qué le haría? Con los ojillos achinados ahí que estás mirando ahí. Exacto. Y sobre quien no se va, también está el tema de las ciudades, que lo hablabas antes. Y a mí esto me parece interesantísimo, sobre todo para también los que estáis en la capital, los que estáis en ciudades muy grandes, que parece que está normalizado que todo el mundo evacúa esas ciudades cuando viene el calor y el verano, y quedan como poco preparadas para vivir un verano allí. Sí. Entonces, claro, ¿por qué ocurre esto? Pues también es una cuestión de estatus. Los que escapan son los que tienen más posibilidades y los que tienen más influencia sobre el cambio muchas veces. Entonces, como que queda la ciudad relegada a que pases ahí unas vacaciones en cemento, porque es que realmente, si las ciudades estuviesen pensadas para vivir en ellas todo el año y para usarlas todo el año, estarían mucho más adecuadas con, lo hablamos el otro día, espacios verdes. Es decir, espacios verdes pueden reducir hasta en 3 grados el enfriamiento de la superficie. O sea, 3 grados menos, imagínate, un día a 40 y... pues ya estamos a 39, ya es otra cosa. Entonces, el hecho de que se normalice tanto el viajar, como pues en vacaciones, ¿qué se hace? Se viaja. Está dejando un problema tanto de salud como de bienestar en la sociedad que se queda allí. Total. Pero el problema está en el que cuando los que evacúan una ciudad se van a otras. Claro, pero es que además, por cierto, si alguna vez en vuestras ciudades veis a todos a los ferreteros de Madrid, que se han ido todos, yo ayer por la tarde lo comprobé, todos, hasta los del Corte Inglés, decidles a uno por lo menos que vuelva, que me hace falta una cosa para la manguera de la terraza. Ya está. Eso que los ferreteros están en auge y están ahora mismo todos en las Maldivas. Santa Pola. Vale, sí, claro. Se van a otras ciudades y se malvive, o sea, malvives en la que te quedas y se han ido todos y malvives en la que te has intentado ir para desconectar y está en todo el mundo contigo. Generalmente el turista malvivir en general no vive, pero ¿qué está pasando con las ciudades que se turistifican? Es decir, está mejorando eso. Por un lado, obviamente, no vamos a negar, tampoco vamos a ser demagogos, que el turismo pues, es un motor económico y genera riqueza y tiene efectos positivos. Esta parte la hemos quitado, porque no queríamos que supierais cuáles son los efectos positivos de viajar, del turismo. Perdona, Tamara, que se ha cortado otra vez, que te hemos quitado la parte de los efectos positivos del turismo, porque queremos ser demagogos y queremos defender que el turismo es una mierda. Perdón, pero bueno, en realidad todos sabemos que no, que el turismo efectivamente no solo es un gran invento, sino que tiene cosas buenas. Pero aparte de que el turismo funciona, hay una parte que, Tamara... Parte que puede dejar efectos negativos directamente en la ciudad que se visita. Ya no hablamos solo de masificación de las ciudades, congestión, residuos. Yo que estoy viviendo en una ciudad que en mis escasos años de vida estoy viendo cómo cada vez se turistifica más, es que también pierde valor cultural en el sentido de que empieza a invadirse por espacios pensados para el turismo y no para las personas que viven en él. Y esto también genera, obviamente, muchas tensiones. Entonces, aquí la planificación urbanística, la gestión de los ayuntamientos, la gestión de los residuos, de la contaminación, de las viviendas, todo esto está generando muchísimas tensiones si no se hace bien. Entonces, no es un tema esto de turismo sí, de turismo no, sino cuándo, dónde y cómo se hace. Pero en general, si tengo que dejar una reflexión para el que viaja, yo sí que pelearía de base por reivindicar una cuestión que creo que es saludable, que es que no tengamos tanta ansiedad y tanto consumismo por la excitación de siempre de lo nuevo. O sea, siempre tenemos mucha excitación por lo nuevo y no anhelo y un deseo por lo conocido, es decir, por lo bueno conocido. Yo creo que todos tuvimos en mente pues esas vacaciones de que cuando éramos pequeños, en los años pasados, de saber cómo iban a ser tus vacaciones, porque siempre era lo mismo, ¿no? Sí, no lo sé, como tú tienes escasos años de vida, ya no me permites participar. A lo mejor en tu época, que son los 2010. Escasísimos años de vida. Tú tienes escasísimos años de vida y ¿no eran tus vacaciones todos los años más o menos lo mismo? La misma, o sea, pero mi madre era peor, porque era lo mismo que yo, pero decían que le daban de cenar todos los días tortilla, menos los viernes, que hacían un plato especial para cenar. Y entonces ese día ella se iba a casa del vecino que tenía tortilla. O sea, no solamente eran iguales, sino que disfrutaban de la repetición de tener siempre las mismas vacaciones. Yo cuando este verano he estado de campines, hemos hecho 9 días, 7 campines, cuando vas a un camping ves que la gente se sienta en la silla, hay señoras, y entra en una especie de estado mental parecido al de los Sikh indios y no hacen nada. Y dices, coño, claro, es que vas a un camping, a un solo camping, y ese es el camping en el que vas a estar, y ahí es donde se encuentra la paz de la que hablan los estudios.
la desconexión, si es que estás desconectando de la rutina, Claro. pero no tienes por qué desconectar siempre en algo nuevo, en algo por conocer, porque aún encima, si lo hacemos a través del viajar, ya no solo esa parte cultural que puede perder pues enriquecimiento y diversidad la ciudad que visitas, porque al final se adapta al turismo, yo lo estoy viendo aquí, nos han puesto, bueno, locales de comida rápida en sitios donde nunca hubo locales de comida rápida, y eso no enriquece ni al turista que viene, porque no le das diversidad gastronómica, ni al local, ni a nivel nutricional, ni a nivel cultural, ni a nivel incluso a la vista, que estás en el casco viejo y dices tú, ¿pero qué hace ahí un Starbucks? O sea, ¿esto qué? O sea, entonces, en ese sentido, ya no digo solo el deterioro cultural, sino que también lo que contamina a nivel medioambiental el turismo, que yo lo he mirado y yo no sé lo que es un gigatón. O sea, yo no sé lo que es una gigatonelada, pero 5,2 gigatoneladas de CO2 por turismo a nivel anual. Eso tiene que ser muchísimo, ¿no? ¿Tú sabes lo que es una gigatonelada? Muchísimo, y tiene una pinta de una cosa malísima. En la pantalla final te aparece el gigatón y te mata. Bueno, mi conclusión va a ser darle media razón a Alberto. Alberto me dice, hijo, Vale. las vacaciones no están sobrevaloradas, eso sí que no lo podemos decir. Las vacaciones son necesarias, son un derecho, hay que disfrutarlas, hay que desconectar. Y la parte de viajar, pues sin moralizar ni nada, yo creo que podemos dejarlo en hacerlo con responsabilidad, tanto desde los ayuntamientos que gestionan, cualquier localidad en la que te quedas como paisano en tu ciudad tranquila, tienes derecho a tener piscinas, refugio climático, a estar bien, a tener ocio gratuito, conciertos, cosas culturales. Es decir, llenemos las ciudades en verano de vida para los que están, y así no habrá tanta presión de irse y de contaminar y de empeorar otras zonas. Y si se va, pues lo vamos a intentar hacer con responsabilidad y respeto por la zona que visitamos, y ya está. Yo tampoco me quiero enfadar. No te enfades, no hace falta. Lo único, intentar desconectarlo. La cosa es saber cómo desconectarlo. Hay gente que desconecta de una ansiedad poniendo otra ansiedad. Es decir, no se trata de cambiar de ansiedad, sino de quitar la ansiedad y de relajarte. Es que yo en ese tema ya no quise entrar porque aquí ya hay una cuestión, o sea, está muy sesgado por mi forma de ser, pero a mí me parece un estrés muy grande viajar, o sea, y sé que a mucha más gente también, porque al final es que no se descansa, o sea, claro. Es que parece que no se descansa, depende de las vacaciones. De hecho, en ese formato que hablamos, de ir siempre a un mismo camping o a una misma zona, o pasar el verano en casa de tus abuelas, o lo que sea, ahí sí que suele haber descanso, porque es una rutina, es otra rutina, pero tranquila, previsible, y no tienes que hacer nada concreto, pero estar de tute ahí, o sea, paseando de un sitio a otro, viendo sitios, cansa a nivel físico y mental. Tamara Pazos, estamos conectados. Queremos ese tipo de vacaciones, no hacer ni el huevo. Venga, maja, vacaciones, no hacer ni el huevo y de vez en cuando entrar así en un programica, luego seguir un poco languideciendo. Para hacer un poco de radio. Sí, ya está, perfecto. Venga, adiós, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, no hagas nada. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena no peito, lembra que xa é abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañana sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, no está aquí, no. Oxe, mañá e sempre, que creo que es hoy, mañana y siempre, de Tanxugueiras y Valeria Castro, que nos va metiendo un poquito ya de la galleguillada. Ya veníamos con Tamara Pazos, pero en este caso un poco con la sororidad, que vamos metiendo más gente. Probablemente cuando decían que estaban locas o iban a volverse locas, no querían decir concretamente que tenían una demencia o enfermedad mental, ni luz. Ni Shakira. Ni Britney, puesto de Britney una que... Bueno,
lo que dice Crazy, claro. Claro, está totalmente. Ni Natalia de OT. De Natalia no vamos a hablar tanto como de Shakira. Perdón, Natalia estamos a favor. Es que no Natalia de controlo. Triunfo tuvo una carrera muy prometedora. Fabulosa. De este disco, que también tenía una canción que decía lava, soy como un volcán de pura lava. Pues de aquí pasó a presentar el Grand Prix con Bertino Osborne. ¿Qué dices? ¿De qué año estamos hablando? ¿Pero el Grand Prix lo presentó Bertino Osborne? Sí, en las autonómicas un año. Dime tú si esto no es una carrera fulgurante, meteórica. Es una carrera fulgurante, la verdad. Yo no sabía. ¿Tú cómo sabes tanto de televisión? Hablando de todo un poco. Porque tenía una infancia muy triste. Porque no tenías. No me atendían mis padres, me dejaban ahí. Te dejaban con la tele. Pues voy a hacer eso yo con mi hija, porque la verdad es que, o sea, sí que has aprendido cosas de la tele, te ha enseñado cosas. Hombre, o sea, quiero decir, ahora tú lo disfrutas, ahora que ya no hace falta ver la tele, porque ya hay otras cosas. Es decir que esto salió hace poco en Twitter porque Bertí le decía unas machistadas a esta muchacha muy lógicas de esos años y muy lógicas de Bertino Osborne, porque la sigue diciendo. Se juntó la década los 90 con Bertino Osborne. Pero sí, con la tele aprendes muchísimo. Ya, yo estoy haciendo el cachitos que me toca a mí, es sobre los 90. Y bueno, no sabría decirte, o sea, estoy desmitificando mi propia infancia. Mi infancia no, pero mi adolescencia fue en los 90 y yo como dice Pablo Simón, cristalicé políticamente y socialmente en los 90. Y entonces muchas veces claro, todo el mundo cristaliza sus ideas un poco entre los 17 y los 25. O sea, en la posadolescencia hay un momento en que tú de repente tienes una idea del mundo. Más allá, hay una primera pubertad en la que cristalizas tus ideas sobre ti mismo. Sí. Tú de repente eres tal. Pero luego hay una especie de la parte social. De tú con el mundo. De tú con el mundo, que es de los 17. Pues ya lo decís, soy de derecha, soy de izquierda, estoy a favor de no sé qué. Empiezas a hacer teorías y todo te parece muy importante y te pasas allí discutiendo con tus amigos sobre cosas de la sociedad a saco. Y ahí cristaliza. Y normalmente cuando cristaliza crees que esa década o esos años en los que cristaliza están. Pero en mi caso fueron los 90 y luego cuando los ves dices, no, los 90 no fueron. No, fui yo. Fui yo solo. En fin, perdonad, que estábamos hablando de mujeres que pensaban que estaban locas y no lo estaban. Autodenominarse loca era una forma de decir o que estaban eufóricas, en este caso excitadas, o a punto de comportarse de una manera no esperable. Durante muchos años, cuando una mujer se ha salido de lo que la sociedad espera de ella, ha sido rápido y fácil catalogarla como loca, un término del que hemos abusado, hasta extremos insospechados y, en el peor de los casos, ingresarlas incluso en un psiquiátrico. Es el caso de las múltiples protagonistas que aparecen en Las locas que no lo eran, en ensayo editado por Pepitas y escrito por Carmen Baliña, doctora en Historia Contemporánea, creadora de Periféricas, Escuela de Feminismos Alternativos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Carmen, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal? Sí, os escucho. Vale, perfecto. Pues vamos a hablar como si habláramos con el más allá o con Houston. A ver, Las locas que no lo eran es un libro sobre la historia del hospital psiquiátrico Concho, cerca de Santiago, pero sobre todo es el relato de varias mujeres que vivieron en ese psiquiátrico injustamente, algunas durante muchos años, a través de lo que se conserva sobre ellas. Antes de meternos en las historias de las mujeres, ¿cómo consigues acceso a esa información, ¿no? A esos partes médicos, a las cartas, a los informes, a las fotos, objetos incluso? O sea, ¿cómo se llega hasta ahí? Bueno, yo he trabajado desde hace años la cuestión de la memoria de las mujeres anónimas, particularmente en Galicia, y bueno, este es un archivo que en cuanto tuve conocimiento de su existencia, pues rápidamente me atrapó, un poco teniendo en cuenta también las posibilidades que yo creía que ahí podía haber para descubrir historias de mujeres que habían sido pues olvidadas, ¿no? Las olvidadas entre las olvidadas. Así accedí pues al Archivo de Galicia, que se encuentra en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, y es donde se conserva toda esa documentación. Digamos que el reto, más allá de consultarlo, que eso sí es sencillo porque es un archivo en abierto, pues la dificultad radica en justamente localizar esas historias, ¿no? De rescatar a esas mujeres, como bien has dicho.
Y empiezas por ejemplos concretos, o sea, por qué caso empiezas a ver que hay una especie de sistematicidad en cómo se cataloga de loca o de persona que ha perdido el juicio y se ingresa en psiquiátricos a mujeres que no sé si en el propio archivo ya se ve claramente que no tienen ningún problema mental o simplemente tú empiezas a buscar, vale, cuando se le pone este adjetivo de histérica, de no sé qué, tú leído desde esta época ya entiendes lo que estaba pasando. Claro, a mí lo que me llamó la atención muy, muy rápidamente es ver que había expedientes de, bueno, a lo mejor de un párrafo solamente para mujeres que habían sido internadas durante décadas, que incluso habían muerto allí, y que a lo largo de ese expediente no había ningún motivo, digamos, médico, ¿no?, para justificar ese encierro. Entonces, cuando observas esa documentación, digamos, con una perspectiva de género, que es como yo siempre me aproximo a la historia, pues empiezas a detectar que hay otros elementos que quizás para esa sociedad y en ese momento de finales del 19 hasta la Guerra Civil, pues justificaron esa entrada de esas mujeres. Estos motivos pues podían ser muy variados, pero siempre al fin y al cabo aludían a mujeres incómodas o a mujeres rebeldes, y esa rebeldía pues se podía manifestar en muchos aspectos, de madres solteras hasta mujeres que salían hasta otras que querían irse lejos de sus hogares. Entonces, digamos que ahí ya había un patrón de desobediencia que podía en ocasiones conllevar el encierro de estas mujeres. Claro, a lo largo de estas páginas de las locas que no lo eran, estás diciendo, ¿no?, que hay multitud de ejemplos y un cajón desastre de historias, de tipologías. Pues eso, había mujeres que atravesaban un mal posparto y lo llevaban mal, o mujeres maltratadas, o mujeres que habían sido violadas y en algún documento, por ejemplo, no se habla de violación, sino de que han tenido un susto. Como violación, no, un susto. Eso, mujeres solteras que no tenían hijos. Yo no sé si en los casos que tú has ido viendo, Carmen, claro, yo sospecho que más que un doctor o un psiquiatra, que era el que diagnosticaba este tipo de cosas, yo creo que los promotores de llevar a una mujer aquí eran los propios maridos o las familias o los hermanos, que de alguna manera querían quitarse, entre comillas, una carga de encima. Exacto, sí. Solo hay de los casi 400, más de 400 expedientes que yo he analizado, solo hay un caso en el que es una mujer la que interna a esas otras mujeres, que es una madre. En el resto de la totalidad de los otros casos son siempre los varones de la familia o incluso en ocasiones vecinos hombres, ¿no? Eso ya nos habla pues también de una sociedad en la que obviamente había un control masculino sobre las mujeres absolutamente marcado. Como bien has dicho también, esas mujeres eran en ocasiones una carga, ¿no?, una carga de cara pues a la comunidad, donde eran percibidas como mujeres incómodas, o incluso una carga económica, cuando hablamos de mujeres solteras que podían, por ejemplo, quedarse con la herencia de esas familias, ¿no? Bueno, tenemos que situarnos también en un contexto en el que la violencia contra las mujeres efectivamente se banalizaba, se hablaba de una violación como de un susto, o se mencionan también lo que consideraríamos claramente casos de violencia de género como cuestiones sin importancia. Digamos que era una violencia no puntual, sino estructural y transversal. Y luego también tenemos que tener en cuenta que era una violencia contra mujeres pobres, contra mujeres analfabetas, contra mujeres del mundo rural, lo cual añadía como diferentes capas a esa situación. Entonces, es un archivo que, aunque está ubicado, o un manicomio, perdón, que está ubicado cerca de Santiago de Compostela, en realidad nos está hablando de un marco mucho más amplio, ¿no?, de cómo el hecho de ser una mujer pobre y analfabeta, pues en la España de finales del 19 y principios del 20, podía conllevar ese tipo de violencia psiquiátrica hacia sus cuerpos y hacia sus vidas, ¿no?, porque hablamos en ocasiones de mujeres que permanecieron encerradas hasta la muerte. Sí, es súper interesante cómo la psiquiatría y a veces la psicología se imbridan con la sociología y a veces para mal. Es decir, muchas veces se utilizan estos conocimientos, ya sean en periodos con más ciencia o menos ciencia, se tergiversan para conseguir objetivos concretos. En cuanto a niveles de conciencia o lucidez,
respecto a esas situaciones. Es interesante las cartas que encuentras en las que se ve claramente como algunas de esas mujeres saben que no están locas claramente y que están más que en un psiquiátrico en una cárcel. Esta es una de las cartas de una de ellas a las autoridades. Le pido encarecidamente que haga el favor de oficiar al gobierno y al juzgado a ver por qué me tienen detenida hace 2 años, 7 meses en la cárcel y 1 año en el manicomio por pedir lo que era mío. Yo no he hecho mal ninguno a ninguna persona, no robé ni maté por una herencia que me han dejado mis padres y mi marido y otros señores más que se habían servido con ese dinero. Yo creo que por pedir lo que es mío no mereceré castigo. La mitad del dinero la ayudé a ganar yo. Totalmente educada. Lo que no estoy seguro, y te lo pregunto, Carmen, ¿los responsables del psiquiátrico o del manicomio sentían que estaban realmente curando a esas mujeres o asumían una parte de ellas, ellos estaban escondiendo una parte aunque lo entendieran que era una parte problemática? Bueno, tenemos que considerar que Conxo era el único manicomio de España, propiedad directa de la Iglesia. Eso de entrada ya nos marca un sentido de control social hacia las mujeres que ellos consideraban desviadas de ese camino, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que se calcula aproximadamente una visita anual solo por cada mujer por parte del psiquiatra. Eso también nos habla de una escasez absoluta de seguimiento, ¿no? Era imposible saber cómo evolucionaba un caso cuando tienes una visita al año del profesional médico. Entonces, realmente no tenemos que pensar en Conxo como un lugar de curación, sino más bien como una especie de cajón desastre donde terminaban todas aquellas mujeres que no eran consideradas dignas de vivir dentro de la sociedad, ¿no? Es cierto que en los años 20 y sobre todo durante la Segunda República sí hubo desde dentro del manicomio de Conxo un deseo y una voluntad de cambiar pues, el funcionamiento del propio centro. Eran conscientes de las tasas de hacinamiento, de los escasos niveles de curación, y entonces sí hubo ahí varias iniciativas, incluso una huelga del propio personal de Conxo que llegó hasta la Plaza del Obradoiro en Santiago, pero una vez que comienza la Guerra Civil, digamos que todo eso queda abandonado y vuelve un poco durante el franquismo a esa función inicial pues de proteger casi al resto de la sociedad de esas mujeres consideradas indeseables, ¿no? Por otro lado, bueno, habéis leído una carta que de hecho también es una de las finalidades fundamentales del libro, no hablar de casos, de expedientes simplemente, sino de poner nombre y apellidos a esas historias. Y las cartas son la herramienta fundamental para haberlo logrado, porque realmente hablamos de mujeres que, como he dicho antes, son en su gran mayoría analfabetas, pero sin embargo encontraron a otras que escribiesen por ellas. Y eso también, como en el fragmento que habéis leído, nos da muestra de una enorme capacidad de resistencia, ¿no? y de compromiso y de reivindicación de la propia cordura. Claro. Oye, Carmen, estamos hablando de casos y están aquí incluidos en el ensayo de esas locas que realmente no lo eran. Pero claro, ¿qué pasaba con las mujeres que sí que estaban ingresadas porque tenían algún tipo de enfermedad grave de verdad y tenían que estar ahí? No sé si estaban mezcladas o cómo se trataba eso. Claro, otro de los elementos que también nos habla de la escasa voluntad de curación del centro era el hecho de que efectivamente las mujeres que sí tenían diagnosticada una esquizofrenia o lo que se llamaba una locura histérica, una locura puerperal, lo que hoy sería una depresión posparto, pues convivían con otras mujeres cuyo trastorno mental, obviamente entre muchísimas comillas, era el hecho de ser madres solteras, por ejemplo, o convivían también con mujeres que habían cometido delitos, que no iban a la cárcel, sino que en el caso de Galicia solían terminar en Conxo. Todas estas mujeres convivían mezcladas. Entonces, bueno, tenemos también que plantearnos cómo una mujer que entraba simplemente por el hecho de haber tenido un hijo fuera del matrimonio llevaría o viviría el hecho de vivir durante años o incluso durante décadas con mujeres que sí podían tener trastornos mentales graves, ¿no? No había tampoco en esta época, hasta la Guerra Civil, tratamientos farmacológicos como hoy podríamos entenderlos, con lo cual tenemos que pensar en un centro con todas esas mujeres mezcladas, hacinadas, y cuyo único tratamiento pues era que no era un tratamiento en sí mismo, la contención física, el encierro en el caso de que hubiese algún episodio de mayor violencia, y bueno, obviamente sin apenas contacto con el exterior, más allá de alguna carta que podía llegar, porque muchas de ellas eran también censuradas o no llegaban nunca a salir del manicomio, ¿no? Entonces, bueno,
digamos que el contexto para ellas era bastante complicado y yo reflexiono en el libro también sobre cómo mantener la cordura en un contexto como ese. Total, es angustioso e interesante también, porque me imagino que sí podrían hacer lazos horizontales al ser muchas las que estaban en situaciones que permitían cierto retorno de la cordura. Oye, una última cosa, me imagino que este psiquiátrico de Conxo desapareció, se cerró, ¿qué pasó con él? No, este psiquiátrico sigue funcionando, pertenece hoy en día al Servicio Galego de Saúde, al Sergas. Es cierto que las personas con trastornos mentales agudos están ya en una planta de otro hospital, no en lo que es el manicomio de Conxo antiguo, pero ese manicomio de Conxo, con ese nombre manicomio, que es con el que nació, sigue existiendo y todavía hoy allí viven pues, algunas personas internas ya crónicas, es decir, que llevan muchos años internadas. De hecho, ha sido y sigue siendo un centro polémico hasta la actualidad, con diferentes denuncias justamente por esas personas que permanecen allí encerradas durante tanto tiempo y también por deficiencias estructurales y del propio edificio. Entonces, sí que sigue existiendo a día de hoy, aunque obviamente con otro tipo de tratamientos y con un número mucho menor de personas allí dentro. Bueno. Madre mía, pues nada. Qué buen cuerpo. Qué buen cuerpo, nada, no, leeroslo porque es interesante. Sí, Las locas que no lo eran. Carmen Baliña tiene una parte dura, evidentemente, pero también tiene una parte de eso, de resistencia, de cómo resistir un sistema opresor que no ha cambiado tanto, como veis, que sigue existiendo en muchos aspectos. Y nada, Carmen, pues felicidades por el libro y ánimo, el siguiente lo hacemos de algo divertido. Muchísimas gracias. Gracias. Un beso. Pues nada, y aquí Toño y yo, pues ya se puede decir que hemos terminado el trabajo, tú y yo, ¿no? Sí, yo creo que hoy podemos darnos por satisfechos, Antonio. Pues nos vamos antes de que lleguen los del psiquiátrico y nos metan en la cárcel. Sí, estamos para irnos ahora mismo también. Estamos súper cuerdos. Adiós, amigos. Patsy Cline. Adiós, Alex Tere. Javi Carrillo, que nunca hablamos de Javi Carrillo. Esto va a cambiar. Qué plano general, es que madre mía. De Javier. That you come from, yeah.